Sí, esta es la clase número 7, la séptima clase. Vamos a seguir con el tema de oralidad y escritura. Y el segundo punto que tenemos, recuerden que oralidad y escritura, nosotros lo que habíamos visto en la primera clase, que era la clase pasada, la clase 6, era la cuestión de que la escritura es un invento relativamente reciente, una tecnología que tiene aproximadamente 7.000, 8.000 años, y que estaba profundamente relacionada con el Estado, ¿no? O sea, la escritura fue inventada por la administración, sobre todo las administraciones de los estados antiguos, y luego se utilizó para registrar los mitos. Eh, la cultura humana tiene aproximadamente 1.000.000 de años, y por lo tanto la cultura humana fue predominantemente oral y no escrita. Ahora, ¿cuál es la forma de transmitir el conocimiento por generaciones de las culturas antiguas que no tenían escritura? O sea, que todavía no habían inventado la escritura. Bueno, lo hacían a través de los relatos, ¿no? O sea, lo que se llaman un contexto mítico. Relatos que formaban parte del mito, que luego alimentaban a esa sociedad y de la cual se hacían interpretaciones. Por ejemplo, todas las culturas han tenido sus mitos, sus relatos. Los relatos míticos tienen una característica de ser cerrados, que no tienen relación con la realidad, porque están tomados en algún momento histórico, pero el nexo con el momento histórico se pierde, porque digamos los indicios o los rastros de ese momento histórico donde se construye el mito ya no existen. Y se le incorporan elementos fantásticos, o sea, aparecen dioses, gente que vuela, bueno, diluvios, o sea, cosas extrañas que no tienen que ver con la realidad, pero que forman parte de ese contexto y que debe ser interpretado de forma amplia, porque básicamente los mitos se los interpreta. Hay toda una ciencia que se llama la hermenéutica, que está dedicada a interpretar los mitos y a darle diferentes eh, lecturas, ¿no? O sea, los mitos admiten diferentes lecturas. Eh, los mitos que sobrevivieron a actuales más desarrollados son básicamente el mito hebreo y el mito griego. La diferencia con del mito hebreo y el mito griego es que el mito hebreo de alguna manera sigue vivo, en el sentido de que lo tomaron varias religiones y cada religión hace una interpretación distinta, pero tiene, digamos, un texto original que es la Biblia, o el Corán, o eh, o el texto hebreo, y que, digamos, puede ser interpretado, o sea, pero esa interpretación hay, digamos, personas que estudian para esa interpretación, por lo tanto sigue vivo, o sea, se transmite de persona en persona, y se ha venido transmitiendo desde hace siglos. Entonces, es un mito vivo. En cambio, el mito griego, todos los relatos griegos, fueron desplazados por el mito hebreo en algún momento de la historia, que tiene que ver con las guerras, con los procesos que se desarrollaron, con la aparición del monoteísmo, etc. Es un tema muy largo desde el punto de vista histórico. Pero el mito griego, digamos que murió porque no se siguió transmitiendo. Quedaron solamente los textos escritos, como el teatro, como la Ilíada, como la Odisea, que fueron retomados primero por los romanos, que los tradujeron al latín, y después por los alemanes románticos del siglo XVIII. También siguieron vivos el teatro, por ejemplo. Pero digamos que fueron reinterpretados, o sea, permaneció la escritura, pero no permaneció la interpretación original. Entonces fueron utilizados, y se los utiliza, por ejemplo, mucho en ciencia, por ejemplo, en ciencias sociales, en psicología se los utiliza mucho, para dar nombre a algunas categorías o teorías acerca de la realidad. Nosotros acá vamos a ver ese salto que se produce claramente entre la oralidad y la escritura, porque uno puede decir que no puede existir ciencia sin escritura, porque no puede existir ciencia sin registro, y ese registro también tiene que ser puesto a prueba. Entonces, la certificación de la teoría. Entonces, digamos que el pensamiento humano dio un salto importante con la escritura, y la escritura es parte de la tecnología necesaria para pensar la ciencia. Y acá vamos a diferenciar dos conceptos básicos que son el de mito y el de logos.
El concepto de mito es un concepto narrativo, o sea, donde hay personajes, acción, un tiempo mítico, por supuesto, y un lugar que también es un espacio que no existe en la realidad, y donde estos personajes míticos que aparecen, Nike, que también era conocida como Nisa, es bueno, la diosa de la victoria en la espérenme un mitología segundo. griega. Ella era hija del titán Palas y de la ninfa Estige, y tenía como hermano a los titanes Kratos, el poder, Celo, que representaba la rivalidad y la grandeza, Estos y personajes que Pina, se la construyen fuerza. tienen diferentes lecturas. Junto con sus hermanos, Yo la ahí en el diosa de la texto victoria escrito, en el luchó al PDF, lado de ustedes los van a ver el dioses ejemplo de olímpicos Caperucita durante Roja la y también el ejemplo de titanomaquia, Nike. la Nike, guerra que nosotros entre lo conocemos dioses como y las zapatillas titanes, Nike, ¿no? y Que también son dos ejemplos que prestó yo siempre auxilio utilizo, a pero que Zeus son muy, durante muy su claros con lucha con respecto a eso. Tifón. Por ejemplo, el En la relato de Caperucita gigantomaquia, Roja es un la diosa relato de conducía el carro de Europa, Zeus durante la lucha contra los gigantes. digamos, la Europa del norte, ¿no? La diosa es La Europa de la representada como una zona figura germánica, de la alada, zona llevando rusa, una espada y sosteniendo la una rusa corona de europea. laureles. Ese tipo de relatos, bueno, por supuesto, es un relato donde tiene que haber un bosque, tiene que haber lobos, tiene que haber abuelas y tiene que haber niñas, ¿no? Entonces, y niñas que usan caperuza o usan por la nieve. Entonces, esos relatos fueron fijados en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, por los románticos alemanes, pero también lo hicieron los rusos. Entonces, nosotros tenemos la versión de los hermanos Grimm, que es la versión de Caperucita Roja, la Caperucita Roja de Alemania del Norte. Y tenemos la versión de los rusos, que son vecinos, y que es una versión que de la Zaremna y los 12 guerreros. Es el mismo cuento con diferentes versiones. En un caso son enanos y en el otro caso son guerreros. Siempre son 12 y siempre está el caso, bueno, no, perdón, ese es Blancanieves. No, pero quería dar el caso de, me confundí con Blancanieves. Pero bueno, tenemos el caso de Blancanieves o tenemos el caso también de Caperucita. Pero bueno, voy a tomar el de Caperucita porque es el más claro. Caperucita es un cuento para niños. Ahora, como cuento para niños, forma parte de un mito que se traducía de forma oral, por lo tanto tiene algunas variaciones de acuerdo a los lugares, pero básicamente puede ser interpretado de diferentes maneras. Puede ser simplemente interpretado como un cuento para niños, pero también puede ser interpretado como una representación de las edades de la mujer. Por eso, cuando es niña, cuando es adulta y después cuando es abuela. El encuentro con los hombres, por ejemplo, que es peligroso, ese encuentro en el bosque, que los hombres que son una especie de lobos, y también la idea de por qué la caperuza es roja. O sea, la caperuza roja tiene que ver con el momento del paso de la niña a la mujer. O sea, es un símbolo. Entonces, ese efecto simbólico del cuento puede ser leído en diferentes épocas. A un niño de 4 años se cuenta el cuento de Caperucita y después una niña de 12 lo va a interpretar de otra manera. Entonces, tiene diferentes posibles lecturas. Lo mismo sucede con todos los mitos, con Blancanieves, sucede con la Ilíada, con la Odisea, incluso con la misma Biblia. O sea, los textos de la Biblia no se interpretan literalmente, se interpretan desde un punto de vista hermenéutico, digamos, donde se le pueden dar diferentes significados de acuerdo al, punto, al objetivo de la lectura. Entonces, esta es la forma de conservar el conocimiento que tenía la cultura antigua cuando no tenía escritura. ¿Por qué? Porque los cuentos se recuerdan. Entonces, uno si mete conceptos dentro de un cuento, la gente los recuerda porque están dentro del cuento. Entonces tiene que ver mucho con la memoria. Es mucho más fácil recordar Nadie se olvida de Caperucita Roja ni de Blancanieves. Si yo les pregunto a ustedes cómo es el cuento, ustedes me lo cuentan perfectamente. Porque aunque lo escuchan una sola vez y ya se acuerdan. En cambio, si yo les pregunto la definición de enunciado, seguramente, bueno, van a tener que ir al texto para leerlo, ¿no? Entonces, después vamos a ver este problema, que el texto narrativo es mucho más fácil de recordar, mientras que los textos que son explicativos, argumentativos, descriptivos, etcétera, son más difíciles, por lo tanto, por eso necesitan la escritura. Entonces, ¿cuál es el punto y cuál es lo importante aquí? Que nosotros en la universidad trabajamos mucho con la escritura, necesitamos de la escritura. Y el segundo punto es que nosotros no trabajamos con mitos, trabajamos con logos, conceptos. El concepto es mucho más delimitado, tiene un solo significado, no tiene
una plurisemia o mucho significado como puede tener el mito. El mito, como el mito de Edipo, puede ser interpretado de diferentes formas, puede ser interpretado desde la psicología, como puede ser interpretado desde la política, por ejemplo. Como puede pasar, por ejemplo, en Hamlet, ¿no? Hamlet es una reinterpretación de alguna manera del mito de Edipo. Entonces, y está aplicado al teatro. Entonces, digamos que los mitos tienen muchas lecturas posibles, mientras que nosotros en ciencia necesitamos una sola lectura, o sea, un solo significado. Por eso los logos son definidos, y se los define claramente con la escritura. Entonces, esta relación entre logos y escritura también tiene que ver con la relación del desarrollo del pensamiento abstracto, ¿no? Piaget, ¿qué dijo cuando analizó la genética del pensamiento? Que el ser humano puede desarrollar el pensamiento abstracto a partir de los 18 años. O sea, antes de los 18 años está más el pensamiento concreto. Y recién el pensamiento abstracto necesita una maduración. Pero a la vez habría que decir también que esa maduración está relacionada con la escritura. O sea, las sociedades que solamente tenían oralidad difícilmente pudieran pensar el concepto abstracto como lo pensamos nosotros hoy. O sea, que la escritura tiene que ver con cómo pensamos nosotros. O sea, el pensamiento se construye y no es que nacemos con la capacidad de pensar. Eso sería el aporte que podría dar esta idea de la relación entre el mitos y el logos. Entonces, yo voy a cerrar este tema con el ejemplo de Nike, porque es un ejemplo muy claro. Nike en la cosmogonía griega antigua del siglo V, o sea, los griegos actuales no piensan así, son los griegos antiguos. Recuerden que pasó mucho tiempo, mucha agua bajo el puente, muchas guerras, etc. Los griegos actuales tienen un pensamiento religioso del tipo ortodoxo, pero los griegos antiguos que creían en muchos dioses, no eran monoteístas, sino que eran politeístas, creían en muchos dioses, asociaban estos dioses con diferentes fuerzas de la naturaleza, etc. En el caso de Nike, que era una diosa menor, es la diosa de la victoria, es una diosa alada, se la representa como una mujer con alas. Ahora, esa representación que se hace de Nike y ese relato en torno a Nike, ¿por qué? Porque la victoria... Y también en las competiciones ecuestres. La diosa Atenea es a menudo representada con una pequeña estatua de la diosa de la victoria en su mano izquierda. Y gran parte de los éxitos de Atenea están justificados por el hecho de que la diosa Nike está siempre a su lado. En la mitología romana, la diosa Nike es conocida por el nombre de Victoria, donde la diosa era adorada por los soldados de las legiones romanas que rogaban para que la diosa los favoreciera en los campos de batalla. Su popularidad era tal que una estatua de la diosa Victoria estaba ubicada y destacada dentro del Senado romano. Cuando Roma adoptó el cristianismo, la diosa de la Victoria pasó a ser adorada como una figura angelical. Los atletas de la antigüedad hacían sacrificios en honor a la diosa, para que de este modo Nike les concediera la victoria y la gloria. En los Juegos Olímpicos modernos, la imagen de la diosa está presente en el anverso de las medallas olímpicas. La diosa de la victoria sirvió de inspiración para el nombre de uno de los más famosos fabricantes de artículos deportivos. En los días de hoy, estatuas de la diosa decoran diversas plazas y monumentos por todo el mundo, pero ciertamente la estatua de Nike más famosa es la Victoria de Samotracia. Se estima que la estatua fue esculpida en el siglo II a.C. y hoy está expuesta en el Museo del Louvre, en París, donde incluso desgastada por el tiempo, es posible sentir la imponencia de la imagen de la diosa de la victoria. Ahora, esa representación que se hace de Nike y el relato en torno a Nike, ¿por qué? Porque la victoria tenía alas, porque era
digamos, provisoria, ¿no? O sea, era momentánea. La victoria podía estar hoy acá y volar, irse. Incluso, por ejemplo, hay una estatua de la Victoria de Samotracia que no tiene que le han cortado las alas, ¿no? Para que no se vaya, digamos. ¿Qué quiere decir? Que la historia todo es provisorio, nada es definitivo. Nosotros ahora lo definiríamos a esa idea de la victoria como provisoria, que hay una evolución permanente de la historia, que cambia permanentemente, porque el que gana hoy puede perder mañana. O sea, no hay una victoria definitiva, no es que una clase social se puede imponer definitivamente sobre el resto. Genera sus propias contradicciones y en algún momento se va a producir un cambio, ya sea externo, interno, etc. Entonces, esa idea de cambio de la historia, los griegos, como la representaban de manera mítica, con una diosa. Entonces, esa es la característica de personificación. Entonces, la oralidad personificaba las ideas, las traducía en un en algo con nombre y apellido, digamos. O sea, una diosa se la personificaba como una mujer alada, ¿no? Se le daban características de animal, como un pájaro. Entonces, ese concepto de Nike es el concepto de la victoria alada. Luego, ese concepto va a tener una evolución y se va a aplicar en el caso de las guerras, pero también en el caso deportivo, ¿no? En los que llamaban agones. Agones son los enfrentamientos. Entonces, después, por supuesto, las zapatillas Nike tomaron esa idea y le hicieron una especie de ala al logo de la zapatilla, ¿no? Porque justamente relacionaron la zapatilla con la victoria deportiva. Si uno usa las zapatillas Nike, va a ganar la carrera, ¿no? Bueno, pero esto es claramente un mito, o sea, los conceptos encerrados en el mito, como sucede con Edipo, como sucede con otros personajes, como sucede con otras diosas, por ejemplo, o héroes o superhéroes que ellos tenían, los héroes eran hijos de dioses, etc. Con Narciso, por ejemplo. Narciso también es un personaje que tiene el concepto este del amor a sí mismo, ¿no? Narciso no puede amar porque se ama a sí mismo, entonces no tiene espacio para amar a otros, no puede entrar nadie dentro de su mundo cerrado. Se ama a él y su espejo. Entonces, esas ideas que pasa, por ejemplo, Narciso, pasa a un concepto, el Narciso es el mito de Narciso, que Narciso no podía mirarse en un espejo porque iba a morir. ¿Por qué iba a morir? Porque se iba a enamorar de sí mismo y por lo tanto no iba a poder, de tristeza, ¿no? Porque lógicamente no iba a poder ser retribuido. Entonces, y es lo que le pasa, se mira en un lago y queda tan enamorado de sí mismo que no puede salir de ahí, muere de hambre. Entonces, eso que forma parte del relato de Narciso, bueno, que aparte se lo tenía merecido porque hizo sufrir mucho a algunas musas, ¿no? Especialmente a Eco. Eco es una musa que sufre mucho con el desprecio de Narciso y por eso es tan flaca y no se la puede ver, al Eco uno no lo ve. Bueno, pero esa idea pasa al logo, que el logo va a ser narcisismo, ¿no? El narcisismo es un concepto definido acerca de alguna característica psicológica de una persona. Mientras que Narciso es una historia, de la cual uno puede tomar diferentes interpretaciones, porque uno puede tomar la interpretación de que se muere mirándose en el agua, y puede tomar también la otra de que desprecia a Eco, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes historias alrededor de Narciso. Muy bien, espero que les haya quedado claro esto. Esta clase se está emitiendo, la primera clase el miércoles. El miércoles no vamos a estar en línea porque tenemos mesa de examen. Por lo tanto, yo voy a publicar la clase y la asistencia, pero no vamos a responder preguntas. Sí vamos a responder el jueves y el viernes. Básicamente porque no quería perder esta clase porque tenemos algunos que no han asistido a las primeras clases y no quiero que pierdan el 80% de la asistencia. Así que esta clase se publica. Recuerden entonces esta idea, el logo,
es propio de la ciencia y es el concepto que tiene un solo sentido. Mientras que el mito es la forma tradicional del conocimiento que se transmitía sobre todo en la oralidad antes de la invención de la escritura y que después siguió, por supuesto, todavía la utilizamos mucho todavía en los medios, etcétera, y que tiene diferentes interpretaciones, tiene polisemias, porque es una historia que transporta en esa historia, digamos, como conocimiento concentrado. O sea, las historias como Blancanieves, como Caperucita, como la Ilíada o la Odisea, tienen mucho conocimiento concentrado. Nosotros incluso tenemos mitos modernos, como puede ser el de Maradona, ¿no? Donde Maradona, contamos muchas cosas de Maradona, pero hay mucho conocimiento concentrado en Maradona. ¿Qué es Maradona? El deportista, ¿qué es Maradona? El mal esposo, etcétera. Hay diferentes interpretaciones acerca de es bueno, es malo, etcétera, ¿no? Esa es la razón por la cual no podemos comparar, perdón. No podemos comparar a Maradona con Messi porque son mitos. Al ser mitos, ya son cerrados. Es imposible comparar a Maradona con Messi, porque ya son historias construidas más allá de la comprobación con la realidad, ¿no? Entonces, y después tenemos el logo, donde el concepto es cerrado, tiene un solo significado, y básicamente está fijado en la escritura. Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos en la próxima clase y espero que esto más o menos se haya comprendido. Por supuesto, va a ser tema del trabajo práctico número 3, que es un trabajo que tienen que entregar los primeros días de septiembre.